Uno. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Felipe Tapia, soy del Paralelo 18 de Antropología Cristiana y el día de hoy voy a entrevistar a Isabela Maquiavelo. Entonces, cuéntame, ¿alguna vez has participado en algún funeral? Y si es así, ¿cómo te ha afectado religiosamente eso? Participé en el funeral de mi abuelo y religiosamente en ese momento no estaba como creyendo en Dios en ese momento y tampoco como que sentí una cercanía religiosa. Pero sí, mi mamá, por ejemplo, que sí es religiosa, pertenece a una iglesia, que es la iglesia de los santos de los últimos días, o lo normal, y ella sí fue afectada, pero ella fue afectada porque falleció, pero aún así lo veo como una forma de que él estaba ahora con Dios, de que ahora podía como estar tranquilo, tener la paz eterna, y que se iban a reencontrar. Entonces, a pesar de que yo no había sufrido una forma religiosa, sí cercana no sufrió como de esa forma. Entiendo, sí les afectó y sí lo vieron desde un punto de vista de la religiosidad, entiendo. Entonces, respecto a eso, ¿cuántas religiones tú conoces o convives constantemente? De convivir el catolicismo, mormones y cristianismo y a veces los evangélicos. Y de conocer, bueno, además de eso, no sé, el Islam, los testigos de Jehová, el budismo, y eso yo creo que como lo básico de cómo uno lo que sabe de religión y Ya, eso. entonces, una visión general de la Sí. religiosidad, ya, entiendo. Entonces, ¿consideras que el ser humano, el ego del ser humano, ha intentado o ha superado ya la figura del Dios? Creo que es un Dios. Es que la figura del Dios usualmente es como algo, un ser todopoderoso que no tiene ni un inicio ni un fin. Entonces, si nos vamos para esa definición, es imposible que el humano sea como un todopoderoso porque tenemos un inicio, que es cuando nacemos, y un fin, que es cuando morimos. Sí, tienes un punto, pero esto va mucho más al enfoque del ego, de la autograndeza del ser humano, Ah, cómo se autopercibe. ¿Crees que hemos llegado a yo ese creo nivel? que a veces sí, por el sentido de que somos como la raza dominante en el mundo, entonces hay veces que sí hay algunas personas que se sienten como un ser todopoderoso, no sé, personas que ya tienen como mucho dinero, mucho poder y muchas de esas cosas como que sienten que son todopoderosos porque en realidad sí tienen harto poder y como que una escala, como que... Claro, entonces va dependiendo ahí de... Sí. Entiendo, ya entiendo. Y como última pregunta, y acá me gustaría que nos extendiéramos de mayor forma, ¿qué significa para ti tener una relación con Dios? Para mí tener una relación con Dios es tener como un vínculo en el cual, a ver cómo le explico, es que al menos cuando yo pertenecía a la iglesia, porque yo estuve en una iglesia, para mí el vínculo que yo tenía en ese tiempo con Dios era el hecho de que yo la amaba y yo sabía que Él me amaba a mí incondicionalmente y que ese vínculo se respetaba, yo lo respetaba, Él me respetaba y yo me comunicaba con Él por medio de la oración y todas esas cosas. Era como, para mí ese vínculo era como, no una amistad, pero sí era como un vínculo extraño, era como una amistad ni pareja, obviamente. ¿Podrías llegar a definirlo como una especie de relación tipo padre-hija? Sí, sí, usualmente, o sea que a mí me lo inculcaron al menos de que era para mi padre, entonces yo era su hija de Dios, entonces sí, lo era como más como mi padre, al menos. No lo vería como una figura paterna, pero sí lo trataba Sí, como una figura de como una figura de autoridad. autoridad, sí, Ok. más que nada como una figura de autoridad. Ok, interesante tu punto de vista. En base a eso que dices de que tu relación con Dios era, en el tiempo era, ¿a qué te refieres con eso? ¿Ha cambiado en este último tiempo? ¿Ha evolucionado o ha retrocedido en algún tipo de sentido? Sí, a ver, yo nací en la iglesia de, ¿cómo era? Los santos de los últimos días que se presumen mormones, me van a hablar y tal sobre los presumían mormones. Y yo nací en esa iglesia y estuve en esa iglesia hasta los 15 años más o menos, porque a mí me estaba afectando ir a la iglesia en el sentido de que yo no estaba, como no me sentía cómoda como con la relación con Dios, no me sentía como, no me gustaba el vínculo, porque me sentía como atada, me sentía como... De que no tenías opción a elegir. No tenía como, opción de elegir, ¿por qué? Porque yo nací en esa iglesia. Entonces a los 15 años la dejé. Y en el periodo en que yo estuve, la habré pasado bien como hasta los 5 años más o menos. Y después de eso fue pesado porque igual en ese tiempo mi familia era bien religiosa, entonces ir a la iglesia era obligatorio.
Oramos todas las mañanas, hasta las noches, cuando comíamos. Los domingos, por ejemplo, era el día de descanso, así que yo no podía salir a jugar, no podía hacer ejercicio. Entonces seguían las normas de lo que era la Seguían religión. las normas como al pie de la letra. Al pie de la letra, entiendo. Entonces, y esa etapa en la que, como tú misma dices, estabas como atrapada en ese sentido, ¿cómo lo resolviste? ¿Cómo lograste salir de esa sensación o aún no sales? O sea, poco a poco yo empecé a ir menos, diciendo que me sentía mal esas cosas, y ya después un día yo le dije, mamá, yo no quiero como ir más a la iglesia y me gustaría dejarla. Igual afectó porque mi mamá, al menos en la iglesia a la que ella pertenece, cuando uno deja la iglesia, es como alejarse de Dios, y bueno, como muy resumido, se supone que hay como 3 cielos, ¿ya? Y como que el primer cielo, como el más cercano a Dios, están los bautizados y los cercanos a Dios. Después, en el segundo, creo que están los que están bautizados pero se alejaron de Dios, y en el tercero creo que están los que no fueron bautizados. Hay como una escala. Entonces ella no quería que estuviéramos alejados, porque para que nos volviéramos a ver, tenía que pasar lo del último juicio, no sé cómo se dice, pero la última etapa, teníamos que esperar mucho tiempo para volver a encontrarnos, entonces eso le daba. Ah, entiendo. Entonces era más que nada como por una idea de no poder dárselo así. Sí, bueno. Y bueno, ¿y cómo lo llevas ahora? Ahora, ¿cómo es ese tema a nivel familiar tuyo, a nivel religioso tuyo también? Al menos toda mi familia sabe que ya me alejé de la iglesia, y al inicio sí me intentaron como Llevar de vuelta. llevar de nuevo y todo eso, pero yo dije no, y al menos ahora mi mamá me lo respeta ya, obviamente no me levanta los domingos, no me habla casi nada de Dios. La única vez que me habla ha sido cuando, no sé, yo estoy triste y ella me dice, recuerda que tienes a Dios, que te amo, y yo, bueno, gracias mamá. Pero más que eso, nada, yo creo que como lo normal de una persona, o sea, especialmente las personas que son religiosas, como que hablan de Dios de una forma como emocional para otra persona. Claro. O sea, yo creo que lo mismo para mi mamá y para mi familia. Se expresan desde su ámbito sentimental, desde lo que ellos sienten que son los. Sí. Entiendo, perfecto. Entonces, eso, te agradezco mucho el haber venido a esta entrevista, te agradezco mucho el haberte abierto conmigo y nada, muchas gracias por ver. Me despido.